Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Una charla más que tendremos acerca de pues un poquito el motivo de estos días que están celebrando, ¿no? Con motivo del Día del Niño, así que decidimos de tener una plática, pues un poquito afín, ¿no? O afín de estos mismos temas, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos. Mi compañera María, mi servidor Maciel, y por allá el tres veces el licenciado Ibsen Iván. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas Buenas tardes. tardes, bienvenidos a todos a programa que tenemos. Muchas gracias. Y pues, muchas gracias por acompañarnos ustedes. Y bueno, pues esperamos que esta charla dure lo que tenga que durar y nos podemos decir si que nos sentamos con nosotros. Perfecto. Bueno, pues bien, estamos en primera vez. Mi nombre es Luciano Zárate, de compañera María. Somos aquí un pequeño espacio que tenemos llamado Compañeros de Dolor, que nos gusta simplemente tener este espacio para la gente, para que nos puedan acompañar y podamos compartir vivencias que hemos tenido, y algunos comentarios que hemos tenido y cosas así por el estilo. Y el día de hoy creímos un temita que dice más o menos, y que me duele en la infancia, esto con motivo de lo que ya habíamos platicado, se viene el Día del Niño y pues nos acordamos mucho que pues ahí en Facebook subimos nuestras fotitos de cuando éramos chamaquitos, nos da un poquito de nostalgia, nos da un poquito de, pues, de felicidad acordarnos de estas épocas de cuando éramos unos pequeños infantes. Entonces, pues vamos a hablar un poquito acerca de eso, de por qué nos duele la infancia o por qué somos de tal o cual forma, dependiendo a cómo crecimos o cómo está eso, cómo es que funciona todo esto. Pero pues antes que nada, pues vamos a presentar aquí a mi compañera y a Ibsen que nos acompaña del otro lado. Y saben, nos quedamos que es en español, y también de paz y de habla, y referirnos a hoy se trata de cómo estamos a cuidar ese niño interior y por qué nos afecta, entonces que nos pasaron de chiquitos en nuestra vida, ¿verdad? Siempre tengo que también que las fotos de nuestros años, que a veces las vemos y decimos, ¿dónde está esa niña, no? ¿Dónde está ese niño tan feliz? O no sé, los recuerdos de lo que vivimos, de lo que no suelto, creímos que nos faltó, lo que sí tuvimos y ya no tenemos. Entonces, vamos a platicar de eso. Y bueno, y vamos a ser el experto en el tema el día de hoy. Pues Iván, para los que no te conocen, por ahí unos cuantos que no te conocen, pues preséntate por favor y dinos de qué le hablas o qué. Ok, pues yo soy Ibsen Longinos. eh, Desempeño mi vida profesional como psicólogo en el área clínica. Y bueno, pues hoy me parece muy interesante haber sido invitado con ustedes a hablar un poquito de la infancia. Y tienes mucha razón, acá de este lado del país. Fíjense que he estado escuchando las publicidades ahora de los regalos y ya no es el día del niño. O sea, se evitaron como que todo este punto de controversia con lo del lenguaje y estas situaciones que han estado sucediendo y ahora es el día de la niñez, ¿no? Entonces, digo, dato curioso que me parece muy interesante como resaltar en este momento, ¿no? Algo que me gustaría abordar acerca de hablar de nuestra infancia es que pues, es una zona muy importante de la etapa de la vida del ser humano. De hecho, como que todos miramos con nostalgia todo lo que tenga que ver con respecto a nuestra infancia, ¿no? Por ejemplo, los sabores eran más intensos, los días eran más divertidos o más aburridos, depende de la perspectiva que nosotros tengamos, claro está. También puede ser que dentro de la infancia también me he encontrado con muchas personas, digo, dentro de los conocidos y la profesión, eh, me he encontrado con muchas personas que no pueden recordar esta etapa de su vida y tienen como demasiados recuerdos así muy esporádicos
pero de aquí, de acá, de allá, y no lo tienen como tan constante. Entonces, pues sí es muy interesante hablar de la infancia para los que la tenemos muy accesible, ¿no? Y bueno, yo en el sentido a lo que me dedico, por lo general, eh, estuve, estuve un tiempo en el Hospital Infantil de México y ahí conocí un poquito de cómo manejar las infancias y vaya que no es lo mismo una infancia feliz, saludable, donde tienes a papá, donde tienes a mamá o donde la estructura de la familia al menos está sustentada en que estás sano. No es lo mismo la infancia de un niño sano a la de un niño enfermo. Y mucho menos no es la misma infancia la de un niño que es uniparental, de una familia uniparental, a de una familia donde está establecida como tradicional, ¿no? Claro está que, bueno, para hablar de las dificultades, pues vamos a ir desarrollando el tema. No me gustaría iniciar desde este momento como con los problemas, ¿no? Y vámonos de trancazo a por qué estamos dolidos de esta etapa, ¿no? Yo creo que Eh, vamos poco a poco. Estoy muy emocionado de compartir otra vez con ustedes. Ya es la segunda vez y bueno, ojalá ya haya tercera, cuarta y así, mil. Fuertes, fuertes, entonces, que sí, fíjate que ahorita justamente lo que comentamos siempre como que he tenido, pues como que ha sido un tema que siempre me ha llamado la atención, ¿no? El tema de cómo realmente si nuestra niñez es como la forma en la que forjamos toda nuestra vida adulta, todo va como creciendo alrededor de esto que nos va pasando desde chiquitos y vamos como rompiendo o vamos como alejándonos de todo este tipo de situaciones que nos pasaron en la infancia. Entonces, precisamente con esto, ¿qué tan importante o qué tanto crees que repercute el hecho de si tuvimos como realmente una infancia, pues no sé, como decirlo, feliz o una infancia un poquito trágica? ¿Qué tanto esto influye en el tema de cómo nos podemos llegar a comportar como adultos? Por supuesto que tiene influencia. Eh, no es lo mismo que nosotros hayamos tenido la oportunidad de poder desenvolver y desarrollarnos en un ambiente sano a una persona que también se ha desenvuelto en un ambiente donde la hostilidad haya sido parte de su día a día. Tengamos en cuenta que las infancias son marcadas de una manera muy tremenda por los acontecimientos duros de la vida. Si yo me pongo a pensar en qué es aquello que me pone como predispuesto a que impacte en mi vida adulta, son las grandes experiencias. Y si nosotros por grandes experiencias hablamos de cuestiones dolorosas, por supuesto que van a impactar, pero también impactan mucho las diversiones, también impactan mucho las cosas positivas. Entonces, sí reflejan en la vida adulta y yo creo que la clave de la vida adulta para que nosotros tengamos muchísima uh, forma de poder tener un cambio es la manera en cómo enfrentamos la vida. Y obviamente pueden ser un punto de partida para poder cambiar muy bien. Me Platica- preguntabas que de qué manera impacta la, Sí, sí, sí. la infancia dentro de la vida adulta y trataba de mencionar que esta situación pues, tiene que ver mucho con cómo nosotros nos desenvolvemos en cualquiera de las dos experiencias, porque, y continúo, ¿no? Con lo que decía hace rato antes de mejorar lo del audio. Por ejemplo, si nos impactan cuestiones muy positivas, nosotros podemos entender que esa cuestión positiva puede ser tomada o no tomada en cuenta como un motivo para poder desenvolver una vida adulta. Y al igual manera, la experiencia trágica o dolorosa puede ser un motivante para que alguien salga adelante o puede ser una situación para poder decir, desde aquí me victimizo, toda mi vida voy a ser la persona que vivió tal situación y entonces a partir de ello voy a decir que, pues que mi vida es una situación muy difícil que ustedes además no la pueden entender. Hay muchas zonas de la persona que se agarra a un episodio doloroso como para poder hacerlo un sistema de vida. Entonces, yo creo que más bien es de qué estamos nutriendo nuestra vida adulta, ¿no? De hecho, hay personas a la fecha que siguen lastimadísimas por su infancia, ¿no? Yo me he encontrado, digo, ustedes como que les gusta entrar en tema bien rápido y a mí también me encanta,
¿no? Entonces, yo veo así como los individuos que dicen, odio a mi mamá, odio a mi papá, tengo problemas con ellos y tienen 30 antes del 40 y siguen viviendo con ellos en su casa, ¿no? Entonces, como no, pues sí se ve que los odias un buen, ¿no? Al menos, deja de necesitarlos o un cosa así. O sea, se vuelve como una situación, yo podría decir, contraproducente, si lo llevamos a esta materia, o contradictoria, ¿no? No sé, entonces, sí, claro, impactan demasiado. Sí, o sea, vivo en tu casa, pero enojado contigo, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero ofendido, ¿no? O Ajá, sea, sí, algo sí, así. sí, sí. Voy Es a comer, que pero que se note que estoy enojado. sí, pero estoy enojado, no estoy muy bien, muy al 100. Pues sí, y es que también creo que es un punto, o sea, como que es una idea que traíamos desde hace un ratito, como que platicando entre Isabel y yo, entre María y yo, que pues realmente hay situaciones que siento que sí te pueden llegar a marcar y que te pueden llevar a marcar de manera, pues, importante, ¿no? Pero que muchas veces hasta se puede ver dentro del mismo hogar, o sea, tres individuos diferentes. Yo, por ejemplo, tengo tres hermanos, uno más grande, dos más chicos, y los cuatro vivimos en algunas ocasiones exactamente la misma situación y a unos les afectó de una manera y a otros les afectó de otra, ¿no? A unos fue como pues ese fue un día medio gacho, para otros a lo mejor fue el peor día de su vida, ¿no? Y de Y ahí otros ni se acuerdan. otros ni se acuerdan, ¿no? O sea, fue tan poco relevante que a lo mejor que ni siquiera se acuerdan, o no sé si pueda ser tan traumático que mejor se bloqueó en su mente, se bloqueó en su psique, no sé tampoco, pero, o sea, yo he vivido o he platicado con mis hermanos, hay veces situaciones en las que hemos tenido y que a lo mejor yo he visto y que yo las vi como de una manera un poquito a lo mejor más dramática. A lo mejor también puede ser el hecho de que, pues yo era el hermano más grande y yo a lo mejor lo sentía como un poquito de más, con un poquito más de responsabilidad, no sé, o sea, ¿qué otros factores pueden llevar a que realmente estas cosas puedan como afectarte o no afectarte, o tú puedas ya decir, esto me va a afectar, tú tomar esa decisión de me va a afectar o no me va a afectar, o sea, ¿qué otros factores incluyen o influyen en esto más bien? Pues qué tipo de herramientas hemos conocido a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, es muy importante saber cómo nosotros podemos enfrentar o hacer de nuestras emociones algo útil. Es como si nosotros pudiéramos decir que, ¿qué hago con mi tristeza cuando me aborda? ¿Qué hago cuando estoy enojado? Y obviamente, si nosotros vemos delante de este análisis emocional un evento, fíjate, creo que va a ser más sencillo si nosotros hablamos de, de, literal, de anécdotas o de hechos, ¿no? Sucedidos. Y espero que sea más claro con esta situación. Por ejemplo, ahorita que tú mencionabas de tus hermanos, yo solo tengo un hermano mayor y mi familia está compuesta somos 10 sobrinos, vamos a decirlo de esa manera, pero a los 10 nos ayudaron nuestros tíos, mi madre, a crecer como si fuéramos hermanos, ¿sabes? Entonces, pues en mi caso, ¿no? Digo, no dormíamos todos en el mismo techo, todos teníamos uno, pero la convivencia era, ustedes son hermanos, aún sabiéndonos primos, ¿no? Entonces, yo tenía 8 mayores que yo y uno menor que yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de un evento del cual a muchos de mis primos se les impactó demasiado y a otros desconozco y en lo personal a mí me impactó, pero al tiempo. Eh, Cuando yo tengo 4 años a 2 días de cumplir 5, recuerdo vagamente que fallece mi abuela. Entonces, cuando fallece mi abuela, a 2 días de mi cumpleaños, lo tengo presente ahora que soy adulto. Cuando estaba pequeño, pues fue un día, ¿no? Es más, no sabía ni que era 13 de septiembre, ¿no? Dato curioso para que si quieren hacer un regalo tienen tiempo, ¿no? Entonces, ya nada más le calculan 2 días antes, el 15, perfecto. Entonces, yo no lo recuerdo, para mí es un
suceso que hoy como adulto tengo presente y te puedo decir abiertamente que no recuerdo mis reacciones emocionales. Pero cuando los demás, me refiero a mis primos, hablan de ese momento, ellos hablan con dolor, ellos hablan con tristeza, ellos hablan con que fue una situación demasiado complicada, difícil, que fue yo creo que la primer gran pérdida que tuvimos en la familia y ellos contarán su lado de la historia. Yo la elaboro a partir de que entiendo lo que pasó y que crees, ahí a veces puede pasar dos cosas. O hay un proceso de revictimización o hay un proceso de, ok, entiendo lo que pasó, esclarece mi mente que en ese momento estuvo algo pasando y que me impactó de una manera y que tal vez no lo supe, porque pasó algo curioso. Curiosamente, por ser la fecha, no sé si ustedes en algún momento tuvieron acceso a ello, pero antes habían, para ir a las escuelas, que en ese entonces creo que yo iba al kinder, los palos que se llaman palos de bandera, y obviamente la bandera, en este caso de México, y estaba ahí algunos, y eran los que llevabas porque era la celebración de los niños héroes o de la independencia, o sea, depende, ¿no? Entonces yo recuerdo que lo único que me pasó fue que por estar jugando me metí abajo de la cama, no prendí el riesgo, no pensé, y el palo de bandera me lo enterré atrás en mi garganta. Y entonces obviamente fue pues, una herida en una zona muy blanda, por lo tanto muy escandalosa en cuanto a la hemorragia y ese tipo de cosas. Y yo nada más me acuerdo de esa situación. Me acuerdo, perdón, que durante eh, la elaboración del duelo, digo propiamente como profesionalmente hablando, que era la manera de acompañar la muerte de mi abuela. Yo me acuerdo comiendo pancito remojado mientras las personas que estaban dentro de la casa rezaban, ¿no? Que es como el acompañar el duelo haciendo rosarios, ¿no? Entonces, yo me acuerdo comiendo pancito remojado porque me dolía la garganta. Entonces, eso sí me acuerdo, eso pues, sí, tengo bien presente cuando me metí abajo de la cama y ¡ah! ¿No? Entonces fue así como, ¡ah! No me acuerdo muy bien, salí, bueno, me sacaron así como me agarraron de los pies, ¿no? Entonces fue así, recuerdo ese sábado que me clavé el palo de la bandera atrás y recuerdo que tenía mucha saliva, que comía pancito con esto. Y fíjate cómo aquí quise relatar esta anécdota para que nosotros veamos cuáles son las cosas que a veces por analizar este tipo de sucesos nos hacen revictimizarnos de este sentido. Yo recuerdo que mi mamá hacía una asociación hacia este tipo de cosas y decía, es que igual es su manera de estar sufriendo su duelo. Se me quedó clavado. No me acuerdo en qué momento lo dijo, no me acuerdo si lo dijo justo ahí o días después, años después, o igual ya hasta fue una plática, pero en algún momento yo lo tomé con, mi abuelita, me lastimó lo que viví. En alguna otra ocasión de pláticas familiares sacan una foto de este camarada, en una playera de papá golpeador, todo lleno de chocolate cuando yo tenía 3 años, pues estaba todo gordito, y salgo corriendo y me cuentan la historia de esa foto y me dicen, es que tú eras feliz con tu abuela, aquí le hiciste la travesura de que te iba a meter a bañar y te le escapaste y saliste corriendo porque estabas bien mugroso de chocolate. Entonces la foto denotaba ese momento. Entonces lo añado a mi momento de revictimizar mi historia. Entonces, y viene otro recuerdo. Eh, a mí me es muy complicado comer mariscos. No soy muy afecto a la comida del mar. Hay algunas veces en que lo intento, hay algunas veces en las que no, y ahí va. Antes, cuando tu abuelita te hacía de comer una mojarra, acá esto, mi madre, bien que te lo comías. Parece ser que nada más dejó de estar tu abuelita y ya no comes. Yo estoy consciente que el no comer comida del mar es una revictimización de ese momento. Y estamos hablando que yo no como cosas del mar desde que recuerdo que soy yo. ¿Me explico? Entonces, sí, podemos tomar
podemos tomar aquí varios puntos para ilustrar este punto, ¿no? Una, hay situaciones de recuerdos dolorosos de la infancia, en este caso, ahora vamos al análisis, ¿no? En este caso estamos hablando de una pérdida, la revictimización de este evento me ha llevado a dejar de comer mariscos. Realmente no recuerdo el funeral, no recuerdo haber llorado, recuerdo vagamente dónde fue enterrada y recuerdo que alguien se desmayó y eso porque estaba toda vestida de blanco y seguro era mi tía, ¿no? O sea, estoy seguro que era mi tía porque pues, las enfermeras visten de blanco, ¿no? Entonces yo me acuerdo que alguien le daba alcohol en un algodón para oler y había mucha tierra y había un árbol y había mucha gente. No recuerdo bien qué estaba pasando. Entonces, si revictimizo este recuerdo para beneficio de que alguien me consuele o para consumo de sustancias o para consumo de algunos otro tipo de situaciones, no quiero ser tan explícito, eh, lo voy a tomar como un episodio doloroso. Si lo quiero tomar como algo que me construya para que en mi vida adulta yo pueda tener la oportunidad de saber qué hacer con el dolor, ¿por qué no un día me siento a comer mariscos y pienso que eso es lo que mi abuela preparaba para mí con muchísimo amor? Elegir entre estas dos opciones se llama madurez. Hay veces que no sabemos cómo lidiar con nuestros episodios dolorosos. Parece ser que lo dije muy rápido, pero todo esto tiene que pasar. Digo, cuando llegan a una terapia, llegan y tienen que elaborar un proceso de desahogo constante de este tipo de eventos y un análisis de qué sirve para revictimizarme, qué sirve para poder saber cómo decidir y qué sirve para poder salir adelante de cualquier tipo de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, no sé, espero que no haya sido tan alargada mi explicación y que de aquí saquemos un buen de tela de dónde cortar. Es lo que pienso por el momento a la pregunta que me hacías. Sí, creo que muchas veces lo que nos pasa de chiquitos nos podemos crear como muchas historias en nuestra cabeza que a lo mejor no fue lo que pasó, pero tantas veces nos lo repetimos que ya pensamos que ese fue el sentimiento que nos creó y a lo mejor sigues con tu vida, pero sigues teniendo como esa espinita dentro de pasó, no pasó, porque justamente no te acuerdas de tantos detalles, ¿no? Por ejemplo, yo yo me acuerdo que hubo una situación en mi familia que yo me sentía abandonada, y no fue así, o sea, ahora lo veo ya de grande y trato de pensarlo y digo, bueno, pues mi mamá estaba ahí, mi papá estaba ahí, mis abuelitas estaban ahí, todos estaban ahí, pero yo me acuerdo que tenía 5 o 4 años, y me sentía sola. Y en la escuela, mi mamá me cuenta ahora que yo decía que mi mamá se había ido de la casa, ¿no? Y que ahora nada más estaba yo con mi abuelita. Y en mi casa siempre estuvo mi mamá, mi papá. Y esa parte de, ay, pobrecita de mí, yo me sentí solita, yo estaba solita en mi casa, siento que es más bien la niña hablando de lo que se acuerda, pero en realidad no fue así. Entonces creo que muchas cosas vienen a imaginación también de lo que creemos que pasó en ese momento y lo que nos cuentan. La historia de nuestras vidas se construye a través de relatos que nos hacen tener imágenes. Entonces, nosotros no pensamos en palabras, pensamos en imágenes. Llega a ser tanta la insistencia de una persona que nos está relatando, que logramos tener eh, una imagen ya construida por nuestra situación. Eh, Aquí viene el punto. Hay un evento antes de esto que tenía 4 años, a 2 días, vuelvo a repetir, a 2 días, de tener 5. Un año anterior, en el mes de mayo, quiero pensar, si no mal recuerdo, si no, ahí está mi mamá, que escriba cuándo fue. No es cierto, mamá. Este, quiero pensar que fue en mayo. Este, por ejemplo, ese evento sí, para nada está en mi mente.
No recuerdo absolutamente nada. Lo único que tengo presente es una llamada de madrugada por teléfono que suena, contesta mi papá Sergio, y mi papá Sergio al contestar el teléfono, este, escucho que le dan la noticia y escucho que hay un movimiento ahí en la casa, pero pues yo tenía 3 años, yo me acuerdo que pues, me noqueó, o sea, me avivó el sonido del teléfono y después me noqueó el sueño, no recuerdo más. Pero los relatos de ese momento, pues viene desde mi papá que platicaba, ¿no? Pues hice esto, hice esto, hice esto. Y obviamente esa historia está conmigo aquí en una imagen, ¿no? Y está como que el relato de mi papá, el relato de mi mamá, el relato de mis tías, el relato de mis primos, porque ellos sí lo recuerdan. Y para mí esa historia está construida. ¿Y qué crees? Si tienes la suficiente victimización, lo tomas a motivo de sufrimiento aunque no lo tengas presente. Sí, 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 sí. Entonces, concuerdo con lo que dices. Yo me sentía abandonada. Pues yo en ese momento sentí que perdí a mi tío. Pregúntame si lo recuerdo. No. No, ¿No no sufriste un tengo ni dolor por presente su tu tío? voz, ni su imagen, ni su aroma, nada. Ni me acuerdo. Ajá. O sea, para mí es mi tío Jorge. ¿Quién es? Pues dicen que se parece a mí, ¿no? Punto. Y ya, pero esa historia la tengo construida, entonces así como, perdón, entonces es como, ok, también me afecta. Y obviamente ya después del análisis es como, nah, no me afecta. Entonces, hay que tener presente, leí por acá una pregunta interesante, o más bien una petición, una idea. Decía que, este, tal vez pueda ser una manera de bloquear los recuerdos y que nuestra mente nos proteja. No, no, nuestra mente no nos protege de esa manera. Simplemente si no fue importante y no se generó la imagen para poderla tener ahí presente, no es parte de nuestra memoria. O sea, muchas personas que dicen, es que tengo como que bloqueado ahí un recuerdo y hay que acceder a la psique porque entonces, eh, Oye, y por ejemplo, ya hablando de ese tema, cuando un niño sufre una situación traumática que a lo mejor sí se bloqueó por ser tan fuerte, pero sabe que le pasó, ¿cómo es que lo lleva a la vida adulta? O sea, porque muchas veces creo que ya de adultos, como lo comentabas también anteriormente, creemos que nos dolió, pero no nos dolió, nos hacemos las víctimas, pero entra la parte de la madurez y responsabilidad de, bueno, pero ya no soy un niño, ¿no? Pues ahorita ya cómo lo manejo y cómo funciona en mi vida diaria. Entonces, ¿qué pasa con estos niños y con estos adultos que viven con justamente eso? se ocupan a beneficio los recuerdos. Eh, Acuérdate que todos los recursos que nosotros tenemos, vamos conociendo la habilidad para poder usarlos en medida en que se presenten los escenarios adecuados, las personas adecuadas y hasta la circunstancia. Bien importante tener en cuenta estos 3 puntos, ¿no? El escenario, las personas y bajo qué circunstancia. Si yo denoto y aprendí toda la conducta por observación, la aprendemos. Entonces, mira cómo es de chantajista el niño. No, el niño no es chantajista. Un adulto es chantajista en casa, el niño te observa y piensas que es tonto y no entiende. Y entonces empieza a chantajear. Y como tú eres un adulto que no identificas que eso es reforzarle su conducta, al reírte, al decir, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Es como cuando el niño dice una mala palabra y las primeras ocasiones causa una, ¿no? Mira qué curioso se ve diciendo y le piden que lo haga, que lo haga, que lo haga y ya tiene 14 años porque eres así, no deberías de hablar de esa manera, aquí se te ha educado. Sí, claro, y todo el momento donde fue gracioso, ahí se impregnó la conducta. Así se impregnan este tipo de recursos.
Entonces, nada más es cuestión de que nosotros tengamos la circunstancia, el escenario y las personas para que la función entre y utilizamos nuestros recuerdos. Fíjate, tú tienes, bueno, esto es un ejemplo un poco cruel, pero tú tienes presente a las personas que hacen mal, digo, es como una denuncia pública, hacen mal en utilizar a niños para envolverlos. Sabemos que a veces les dan algo para que estén dormiditos, piden limosna. Esos niños crecen viendo eso. ¿Por qué a la postre esos niños delinquen o son personas que están en situación de calle o son personas que están en situación de la misma índole? ¿Ah? Aprendieron absolutamente todo. Supieron aprovechar todo lo que aprendieron cuando se presentó el escenario, la circunstancia y los personajes adecuados para poder llevar a cabo su situación. Y así como esas, hay miles de ejemplos que nosotros podemos decir, ¿en serio esto lo aprendió? Sí, claro, alguien más lo hizo, o sea, no nació de él, alguien más lo hizo, lo aprendió, ocupó sus recursos dolorosos o positivos que tiene, porque hay quien hace malas cosas con una sonrisa en la boca y a eso le llamamos perversidad. Entonces, también lo aprendieron de esa manera, por supuesto. Se puede ocupar a beneficio en la vida adulta para hacer drama, para salirte con la tuya, para chantajear o para poder progresar y hacer el bien. Todo depende de cómo lo ocupes. Ya no sé si soy chantajista, dramática, ya no estoy segura. Hay que No, revisar tu circunstancia, tu escenario y las... no, es curioso, sí, creo que a final de cuentas es como muy fácil simplemente decir que nuestras vidas, nuestra conducta, nuestro carácter, la forma en la que nos conducimos y todo esto es simplemente una consecuencia de todo lo que me hicieron y pasé de cuando era chiquito, cuando realmente pues también hay otros factores que influyen, ¿no? O sea, los factores sociales, el lugar en donde nos desenvolvemos, muchas cosas, ¿no? Que influyen. Pero, o sea, por ejemplo, a esto, o sea, yo creo que o sea, no sé, siento que sí debe de haber algo que realmente sí influya, ¿no? O sea, sí debe de haber ciertas cosas como, a ver, por ejemplo, esto que está como muy actual, esto que es de las heridas emocionales y cómo estas heridas, todas tenemos una, que somos como, no sé, como los avatars. Entonces, a ti te toca la de agua, a ti te toca la de fuego, a ti te toca la de hielo, así, ¿no? Entonces, este tipo de heridas emocionales en las cuales generamos todas nuestras personalidades, ¿no? Entonces son casi también como, pues como los horóscopos, ¿no? Pues soy Aries, así tengo que ser, entonces, así es como me conduzco y soy Aries porque así nací, ¿no? Entonces también, dependiendo de mi herida emocional, es como voy a ser siempre pues en mi etapa adulta y en cómo me voy desarrollando. ¿Qué tanto hay de esto? O sea, ¿qué tanto es real o qué tanto es como algo tan riguroso, como casi una ley, casi ahorita que se está como manejando, que esto afecta tanto que casi no hay salida a cómo somos? Ok. Eh, ay, es que con todo respeto al autor de la teoría, obviamente no puedo pretender saber más ese, que ese autor, pero mi punto de vista es el siguiente. Eh, yo creo que lo que nosotros podemos identificar en nuestras infancias es que si algunos de nosotros tuvimos eventos traumáticos y experiencias adversas que nos marcaron de una manera definitiva y que probablemente no muchas personas logran olvidar. Por ejemplo, no solamente es eso, también tiene que ver con nuestras expectativas. No solamente es eso, también tiene que ver con el apego, si fue sano, si fue inseguro, si fue evitativo, o sea, el tipo de apego que nosotros podamos hablar. También hay que ver las dificultades para socializar, eh, también tienen que ver las creencias, cómo las interiorizamos a lo largo de nuestra vida, si como algo que nos llevó a tener temores o algo que nos llevó a tener seguridades, qué tanto nosotros hemos sido influenciados
por una transmisión de traumas intergeneracionales, ¿no? O sea, por ejemplo, no es casualidad que existan familias cuando nosotros decimos, ¿por qué la abuela es madre soltera? La hija de la abuela, ¿por qué fue madre soltera? ¿Y por qué la hija de mi compañera pretende que decir que los hombres no son nada, que son basura y que no sé qué? Entonces, eso es un trauma intergeneracional. Obviamente, si lo vemos ya de frente, pues vuelvo a lo mismo, con respeto al autor. Eh, Considero que saber si es injusticia, abandono, traición, no sé cuáles son otras dos, me parece, creo que son 5. Este, pues yo diría que varios tienen de todo un poco, ¿no? Mi propuesta o la manera en que podría analizar esta situación es la siguiente. Yo creo que si a la herida emocional, que la conocemos gracias a que el autor nos las dio a conocer de esa manera, injusticia, traición, abandono, rechazo, no me acuerdo de la otra. Traición. Traición, abandono, injusticia, rechazo. Oh, no la tengo presente. Si nosotros lo vemos de esta manera, a eso le podríamos llamar forma de violencia. Una injusticia es una forma de violentarte. Un rechazo es una forma de violentarte. El abandono es una forma de violentarte. El que, la otra forma, las otras dos formas son una forma de violentarte. Cuando te violentan, yo creo que nuestro interior lo que hace, humillación e injusticia. Muchas gracias por el dato, Kevin. Humillación e injusticia. Yo creo que cuando nosotros percibimos esos 5 puntos, lo importante a hacer es que lo que interiorizamos es, a mí me humillan porque no valgo lo suficiente como a esa persona que lo felicitan. A mí me traicionan porque no valgo lo suficiente como a esa persona que sí le son leales. A mí me rechazan porque soy pequeño, porque soy de color, porque soy chino, lacio, porque soy con los ojos rasgados, con los ojos muy redondos, porque estoy enfermo, porque estoy sano, porque a ellos no los rechazan, porque ellos valen más que yo. Entonces, para mí es muy sencillo llegar a una conclusión y proponer lo siguiente. A eso le vamos a llamar forma de violencia. Y todos hemos padecido una forma de violencia. De hecho, por ejemplo, lo que hablabas, Isa, hace un momento, lo pudiste haber percibido como una forma de violencia. Y entonces, por supuesto que lo interiorizaste, porque si te abandonan es porque algo importa más que tú. El trabajo, la familia, el entretenimiento, las labores domésticas. Hay muchos niños que sus mamás se dedican mucho a tener en orden la casa, la ropa, la comida, y etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros decimos, es que mi mamá nunca estuvo conmigo. Lo interiorizó de esa manera. Obviamente ya cuando papá, mamá pueden explicar, ojalá y así fueran todos los papás, ¿verdad? Puedan explicar, es que no lo hice, saludos a nuestros padres, ¿no es cierto? Cuando lo hacen, gracias por ayudarnos tanto en nuestra infancia, mamá. Muchas gracias. Te amo. Este, Ojalá y nos hubieran explicado, oye, no estuve jugando contigo, no estuve en esto, porque ¿qué preferías? ¿Abrazos o comida? ¿Besos o ropa limpia? ¿Juguetes